Have you ever been beaten up and raped in jail? Now think about it. Yo soy un marginado, como las putas, como los chulos, como los maricones. ¡Libertad! ¡Sexual! ¡Libertad! ¡Sexual! ¡Libertad! Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe. Bautizada como Sudaca, como indignada Sudaca, como India. Para mí, Bategan Resistencias, como su propio nombre indica, ¿no? Tiene como un doble significado, ¿no? Y un doble sentido. Por un lado es como un significado de lucha, ¿no? Muy claro, ¿no? De bategar, ¿no? O sea, como de... que me lleva un poco también a como la defensa, ¿no? A la necesidad muchas veces de ir abriéndose paso, abriéndonos paso, ¿no? Pues, desde el colectivo y desde pues, para poder ser nosotros mismos, básicamente, ¿no? De ir abriéndonos paso para poder ser nosotros mismos con pues, Bategan Resistencias, ¿no? O sea, luchando contra todas estas resistencias que al final nos vamos encontrando desde el momento en el que nacemos, ¿no? Pero por otra parte también me apela muchísimo al latido del corazón, ¿no? O sea, al final como de alguna manera, como decía, ¿no? Esta parte que veo como más desde fuera, ¿no? De una lucha hacia afuera, pero también como de una actividad como muy desde dentro, ¿no? Como muy desde cambiar conciencia, ¿no? Desde al final de apelar a lo emocional y a lo... y bueno, al final pues a lo esencial, ¿no? Del ser humano. Pues el Bategan Resistències és un projecte que se va encetar l'any 2017 en l'anterior regidora, Marta Escudero, a la qual vull agrair tot l'impuls que se va donar a l'inici d'aquest projecte. Se tracta de reconèixer la diversitat afectiva, sexual, corporal i que existeix en Benicarló. I com a regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives que soc actualment, penso que s'han seguit i se seguiran fent totes aquestes accions i activitats per a informar, sensibilitzar al voltant de la diversitat i dels seus col·lectius i models afectius familiars, socials i d'orientació sexual de les persones. Està tot enfocat en el marc LGTBIQ i m'agrada parlar de Bategan Resistències com una aposta política i de cohesió social amb el poble de Benicarló. I crec que això és molt interessant perquè moltes vegades entorn al 28J hi ha moltes propostes que em resulten interessants, però a vegades em són una mica com que em falta obrir una òptica més àmplia de què entenem com a LGTBIQ. I crec que Andrea, quan organitza les jornades, té una perspectiva que va molt més enllà del que solem entendre com a LGTBIQ. I això passa per potser no posar l'enfoc en aquest centre on sempre l'hem tingut, sinó veure que hi ha una mica més enllà que també estaria en aquest lloc, no? Llavors, ampliar la mirada per fer un camí d'apropament o cohesió amb altres col·lectius, per exemple, no? Que al final estan lluny però no estan tan lluny, o veure què posem en aquest camí o en aquesta distància perquè sigui més rica o més profitosa o també més vivible. Com una forma d'entendre la vida, Bategan Resistències, que es podria extrapolar perfectament a qualsevol altre àmbit de la societat. Allò que m'interessava del Bategan també era aquesta interseccionalitat, el poder tindre espais o veure que no per la meva xerrada sinó que el festival donar espai a altres moviments, com és el moviment antiracista o que se parlara d'educació, que se parlara d'altres dissidències inclús que no estan dins d'allò que entenem com LGTBI, no? Com que n'hi ha molta més pluralitat.
Jo crec que les jornades de Bategan Resistències van molt més enllà d'una simple programació que celebra al voltant del Dia de l'Orgull LGTBIQ+. Perquè si tu no coneixes la programació penses que són uns actes i au, però quan tu vas veus que ahir hi ha molt més que una programació. És una forma de... Podríem definir-ho com una forma de viure, no? de concebir la forma de... això. Una mica la idea quan se planteja, o jo la fico sobre la taula en la intimitat del despatx, és intentar portar al nivell local, al nivell municipal, a la zona del Maestrat, una realitat que està succeint i està passant en altres ciutats properes. Des d'ací, a nivell municipal, la sensació que jo tinc com a tècnic i com a persona vinculada al poble és que falta donar visibilitat i sobretot entendre molts dels missatges que ens arriben, i aleshores, partint d'aquesta necessitat, se planteja un projecte com el Bategan Resistències. Jo parteixo d'una sèrie de carències i necessitats també de poder plantejar, perquè tampoc soc una persona vinculada massa activament al moviment. Aleshores, a partir de la necessitat tècnica, per un costat, de portar una realitat que està passant al voltant, al municipi, i partint de la necessitat de les meves carències, intente vehicular una cosa i l'altra buscant un referent que poguera donar suport. Aquest referent ha de tindre també un component vinculat a lo social, és a dir, no únicament veient les necessitats del col·lectiu LGTBI, sinó que a més vincular-lo amb tot allò que té a veure amb el respecte a la vida. I a partir d'ahí el projecte se vincula amb Andrea Corrales i una mica comencem a edificar tot allò que hauria de ser o que voldríem que fora un projecte com el Bategan Resistències. Tanto Albert como yo estábamos de acuerdo en que queríamos partir de esta idea de diversidad sexual y de género, o más bien de disidencia sexual y de género, desde una perspectiva comunitaria, que trasciende la experiencia individual y que se desmarca un poco de estas propuestas, tal vez un poco más cara a la galería, sino que teníamos claro que queríamos que fuera una propuesta consciente y responsable, y sobre todo comprometida, ¿no? Comprometida con un movimiento que ha sido castigado históricamente muchísimo, y a la vez alerta, ¿no? Alerta sobre cómo las formas en las que esta represión se intensifica o se dulcifica, ¿no? Pues dependiendo de las maneras en las que vivimos otras dimensiones de la vida social. La propuesta entonces también es dar un espacio, ¿no? Para que se creen esos vínculos insospechados que se producen, ¿no? Cuando nos encontramos en las marginalidades a las que nos empuja la heteronorma. Para mí, Bategan Resistències es, bueno, pues como su propio nombre indica, algo que batega, ¿no? Que está vivo, que es orgánico, que interactúa con el medio, y creo que a lo largo de las diferentes ediciones se ha ido viendo y se ha ido perfilando, ¿no? Como conforme iba cambiando el panorama político en relación a cuestiones que tenían que ver con esa ruptura del imaginario en que la lucha por la diversidad es una y implica lo mismo para todas las personas. Y bueno, pues este espacio al final que se ha creado, ¿no? A lo largo de estos años con Bategan, creo que es un espacio para eso, ¿no? Tanto para abrir cara a personas que en principio a lo mejor podrían vivirlo desde fuera, ¿no? O de una forma más indirecta a través pues, de familiares, o como para nosotros mismos, ¿no? Atrevernos cada vez más a permitirnos ser nosotros mismos. Porque al final, bueno, lo que decía, ¿no? Yo me fui a Madrid justamente para poder ser yo mismo, ¿no? Entonces de repente cuando vuelves te ves como con la necesidad de intentar ser tú mismo, ¿no? Aprender a ser tú mismo también aquí, ¿no? De volver y de ocupar tu espacio aquí. Entonces para mí Bategan Resistències es un espacio de seguridad donde puedo ser yo mismo, donde se me permite ser yo mismo y además, no sé, acompañado, ¿no? de gente que justamente está en lo mismo, en el fondo. Entonces, pues bueno, eso es para mí Bategan Resistències. 1, 2, 3 y... Engánchate a mi vuelo y volvámonos un poco locas.
regresemos a la tierra luego y descansemos en un sofá cama. Ábreme la herida y dame de regalo esa mirada que me diga que toda esta alegría explosiva vale la pena, que el miedo también merece la pena. Pierde el equilibrio que yo te recojo. Rodemos por el tatami, contágiame de vértigo. Déjame ser tu guía y te llevaré a los sitios donde más me he equivocado. Honremos los errores, bebamos calimocho, tira piedras conmigo, todas con las que has tropezado. Hazte presente y contacta con tu dolor y con tu gozo sin juzgarte. Hazme presente y mírame lo más humano que te alcance la ceguera esta con la que has venido a mi encuentro. Idealízame y córtame la cabeza luego. Juguemos a morir, a nacer y a poder contárselo a alguien. Busquemos las palabras que nos expliquen y mandémoslas a la mierda más tarde. Deja tu cuerpo que se expanda mientras hable. Siéntate entre mis muslos, siénteme y te juro. Bueno, contamos con un montón de gente, la verdad, muy variada, muy diferente en trayectorias políticas, pero también en trayectorias personales, que vienen de diferentes territorios y que generalmente también queremos hacer un llamamiento especial a aquellas personas que vengan de donde vengan, pero que estén haciendo vida y construyendo comunidad en la zona digamos, del Mediterráneo. Para mí, en este sentido, esta propuesta no es tanto una propuesta de identidad territorial, sino una apuesta por querer hacer juntas el movimiento que queremos, ¿no? Y querer hacer juntas movimientos minoritarios y cotidianos del día a día. Queremos ofrecer una mirada cercana, pero tal vez en ese sentido no es un ecosistema todavía sostenible en Benicarló. Nuestra tarea es impulsarlo y la tarea de los organismos públicos, por supuesto, es mantenerlo vivo. Es nutrirlo, ¿no? Más allá de lo que hay. Como si hay gente, ¿no? A veces hablamos si hay gente o no, gente LGTB visible o no en el pueblo. No hay que olvidar nunca que la visibilidad sin protección no es más que una trampa. Entonces, primero, señalar la importancia que tienen las instituciones de hacer lo que tienen que hacer y de crear espacios de seguridad básica para todas. És qüestió de no tindre pressa, de saber que tot és un procés, de que el treball es serveix com a catalitzador d'altres canvis. En aquest sentit, tot allò que té a veure amb els sistemes, si interpretem els sistemes o la vida municipal com un sistema, tot allò que es modifica en un d'ells acaba generant un canvi en lo global. En aquest sentit, el Bategant ha servit com a catalitzador en molts exemples, sobretot en l'exemple educatiu. Mai s'havia treballat d'una manera tan clara i tan coordinada també respecte cap a la diversitat sexual com fins ara. A ver, no existía nada como esto antes de esa primera puesta de la bandera. O sea, parecía como si en Benicarló no hubiera toda esta comunidad que en el fondo también hay, ¿no? No había ningún tipo de actividad y de hecho yo creo que por eso ese fue uno de los motivos principales por los que te vas, ¿no? Cuando tienes 18 años, porque al final evidentemente te estás yendo a estudiar fuera también, porque bueno, pues también están las universidades, hay muchas cosas que solo se pueden conseguir en la ciudad y me alegro muchísimo de haberme ido a la ciudad, ¿no? Pero en el aspecto de mi sexualidad y de mi forma de entender el amor, ¿no? y demás, tuve que irme a aprenderlo fuera, porque aquí no había prácticamente referentes, no había nada a nivel institucional, ni cosas así, que por lo menos que yo recuerde. Podria dir que els logros en els que pensa la gent és que em puc casar, em puc divorciar, em puc adoptar. Per a mi, els logros que està fent la comunitat LGTBIQ o la comunitat de les dissidències sexuals, per a mi, els logros que té és existir y estar visible. Claro, porque si de entrada el mensaje que recibes del mundo es que no deberías existir o que tu forma de existir o de vincularte o tus afectos
desbordan los límites de lo que se supone que puedes o no puedes sentir o puedes o no puedes ser. Claro, en mi experiencia personal sí que ha habido, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Como mucha autonegación de haberme identificado como boyera desde mi adolescencia, ¿no? Que, claro, esta identidad tampoco es monolítica y estanca y ha ido como cambiando bastante, ¿no? El significado de ser boyera para mí a lo largo de los años, pero tiene mucho que ver con que me identificase como boyera de adolescente el hecho de que no viva en Benicarló. Jo en el poble ho passava molt malament, perquè a tot nivell ho passava molt malament i per molts motius vaig voler marxar lluny del poble, però jo recordo que una pulsió molt forta de voler anar a una ciutat era per fi poder-me relacionar amb bolleres. I quan me'n vaig anar, la primera activitat que jo em vaig apuntar fora de la universitat va ser un taller d'identitat i no sé què. O sigui, és com que necessites aquest oxigen. Llavors jo crec que necessiten oxigen els pobles. Posiblemente a nadie le importen dos mujeres que se llenan la cabeza de sangre y se sumergen en todas las cosas subterráneas que les pertenecen. Tú llegas de noche a esta pieza blanca de Santiago Centro, capital descorazonada, así tan invisible, como si nadie se hubiese estrellado antes con tu cuerpo, como si tuvieras un nombre propio, pero ninguna de las dos lo tiene. Y lloramos por las que no supieron llorar, por el continente desmemoriado donde empezamos a perdernos, por el eco material de los golpes, por los silencios feroces de una vida entera. Claro, para mí fue muy heavy de repente darme cuenta de que esa posibilidad de existencia que estaba viendo en esa chica, pues a lo mejor me resonaba mucho más o coincidía mucho más conmigo, con mi sentir, con un sentir que yo no había podido nombrar hasta entonces, que las otras compañeras de mi clase, ¿no? o la mayoría de los afectos que eran visibles, ¿no? En el instituto o en el colegio. Y claro, pues para mí poder ver ese referente tan cercano me abrió todo un mundo. Y claro, fíjate que fue una persona, ¿no? Que venía de vivir en una ciudad que llegó al pueblo y a mí me abrió esa puerta, ¿no? Es que quizás si no hubiese llegado yo hubiese como tenido este conflicto hasta vete a saber cuándo. Creo que sí que es importante poder tener referentes que vayan más allá de tu realidad inmediata, ¿no? Y creo que, bueno, ahora igual, a ver, yo he crecido en una ciudad relativamente grande y aún así he sentido cierto aislamiento también porque dentro de la ciudad pues hay zonas y zonas, ¿no? Y desde luego no me parece comparable, pero creo que siempre ha habido como que la experiencia no urbana de lo trans ha estado también como muy penalizada, tanto en el sentido de que bueno, pues siempre ha habido esta dinámica de que al ser espacios pequeños, pues bueno, era mucho más difícil conocer a otras personas, el tema de la visibilidad, el tema de bueno, pues tener al mismo tiempo visibilidad de intimidad, ¿no? Como que esa tensión era muy complicada de llevar, pero al mismo tiempo creo que también ha habido mucho estigma hacia la posibilidad de que las personas que crecen en espacios que no son predominantemente urbanos o que no son municipios muy grandes puedan llegar a ser sus propios referentes en sus espacios, ¿no? Es como que parece que para triunfar, digamos, te tienes que ir de tu pueblo. Entonces, me parece muy necesario, ¿no? Que, bueno, pues que aquellas personas que no quieran irse de su pueblo y por salir del armario no tengan que hacerlo, y me parece muy importante también que desde pues, las personas que tenemos una mirada más urbana empecemos a replantearnos ciertas cosas
con eso, ¿no? Ni las grandes ciudades son el horizonte de la emancipación, ni los pueblos pequeños creo que tienen que ser la tumba de nadie, ¿no? El vivir en Barcelona y el insistir en quedarme en Barcelona y el no querer volver al pueblo durante mucho tiempo, claro, tiene mucho que ver, aparte de con una invisibilización brutal de mi posibilidad de existencia. Y pues tiene que ver mucho con una falta de comunidad, ¿no? Que es algo que yo esperaba encontrar, encontré durante un tiempo en Barcelona. Ahora lo tengo también, pero más relacionado con lo artístico, ¿no? Pero que claro, dentro de la comunidad artística en la que yo me muevo, pues efectivamente también hay muchas personas LGTB y queer y tal. Pero sí, tuvo mucho que ver con esto, con no encontrar un lugar en el que poder relacionarme y expresarme desde mí sin tener que esconderme o sin tener que medir mis palabras. Y la palabra es exilio, claro, es como un exilio sexual, ¿no? O por la sexualidad. Y pues al final sales huyendo, ¿no? O sea, sales huyendo y es como una especie de exilio, ¿no? Del colectivo en Madrid. O sea, tú llegas a Madrid y de repente todo el centro de Madrid es queer, es LGTB, porque es todo el mundo, ¿no? Que se ha ido de las provincias y ha encontrado en Madrid pues esa burbuja, ¿no? que se ha creado de tolerancia, de libertad, de libertinaje incluso. O sea, es como todo es posible, ¿no? Y todo está genial. Y podemos llegar a estar bastante tiempo engañados, ¿no? Con esa sensación de que el mundo es así, pero es que el mundo no es así. Como digo, para mí fue como, pues eso, ¿no? Como si yo hubiera cortado el árbol que estaba enraizado en Benicarló, lo hubiera cortado y me lo hubiera llevado al centro de Chueca, ¿no? Ahí en la parada de metro, ¿no? Y claro, pues al final ese árbol yo creo que estaba considerado, o sea, está condenado a no poder crecer hasta, ¿no? Al final, o sea, necesitas, ¿no? De tus nutrientes y te quieres sentir, uno, ¿no? Dicen, de Madrid al cielo, ¿no? Pues bueno, era la intención, o uno es de donde pace y no de donde nace, ¿no? Y te dices 1000 millones de cosas, pero en el fondo estás evitando un problema, o sea, estás evitando mirar en un pasado y mirar en unas raíces y en una situación que de alguna manera es hostil, ¿no? Bueno, pues al final yo, no sé, me sentí la necesidad de volver, incluso antes de volver ya empecé a venir aquí a grabar, porque me daba cuenta que tenía que recuperar eso, ¿no? O sea, tenía que recuperar, pues al final, toda esa infancia, toda esa adolescencia, ¿no? Todo ese... Tenía que recuperar mis raíces y tenía que atreverme a ocupar mi espacio aquí, el espacio que me correspondía a mí, pues, ¿no? O sea, aquí, tanto en mi pueblo como en mi familia, ¿no? O sea, de decir, no, o sea, es que tengo que ser yo mismo. Y creo que al haber hecho eso me he encontrado mucho más a mí mismo que el yo mismo que intentaba ser en Madrid, ¿no? Que de alguna manera iba huyendo. Me considero un privilegiado y este discurso es el mío, al final ha sido mis vivencias, pero como digo yo, pues bueno, al final he tenido la gran suerte de que tengo una familia que me apoya, de que tengo un pueblo en el que se hacen cosas como esta, donde puedo exponer, donde puedo hacer cosas LGTB, donde siempre hay algún imbécil, pero sinceramente suenan menos que toda la gente que me apoya y que ¿no? O sea, valora pues al final el arte, la libertad y esto, ¿no? La gente que te quiere, ¿no? Suena mucho más. Pero que este es mi caso, yo entiendo que hay muchísima gente que no puede hacer eso. Hay muchísima gente que no puede volver a sus casas, que no puede volver a sus pueblos, que no puede volver a sus países. Jo crec que participen de la programació persones que siguin activistes en el col·lectiu de la diversitat sexual i de gènere et fa ficar els peus en terra i fa que tu tingues la sort de poder empatitzar en aquestes persones i en la seva realitat i que moltes vegades si tu no tens un contacte tan directe en aquesta realitat tendeixes a ser més egoista i el Bategant Resistències afavoreix mostrar una realitat i que la gent pugui empatitzar i es pugui sumar a col·laborar o ser més solidari en les necessitats i en les dificultats que tinguen les persones del col·lectiu.
donar espai a persones, ja siga des de les institucions o des d'un altre puesto, donar espai a persones que realment viuen l'activisme d'una manera activista real, per a mi és el que té valor. No de si tu crides a una persona que pot fer-te una dissertació superimportant o des de l'acadèmia i des de... I per a mi això és el valor de Bategant. Pues ha habido desde cinefórums en el que han estado pues también acompañados por un diálogo y un debate. Pues, yo personalmente pues, he estado más vinculado a la parte que tenía que ver con formación, pero también ha habido performance, conciertos, exposiciones. Entonces, bueno, creo que si el objetivo era visibilizar, creo que desde luego se ha conseguido con creces, pero creo que también se ha conseguido pues, cierto tipo de complicidad en la que es la institución la que rinde cuentas hacia ¿cómo decirlo? ¿No? Hacia esas experiencias de vida que pues, siempre han estado, pues, debido a la violencia que ha supuesto la propia institución, siempre han estado un poco al margen de eso. Creo que ha sido una forma también de que la institución devuelva algo de todo lo que ha sustraído y de todo lo que, bueno, de alguna manera también ha violentado, ¿no? Estas experiencias de vida. Yo soy el bostezo que abre la boca. Si alguien pronunciara tu nombre, creo que mis orejas caerían pesadamente al suelo. Bueno, es importante remarcar esto, ¿no? Como que la gente que viene a compartir sus reflexiones lo hace desde su vivencia personal, sin duda, o sea, lo están viviendo, pero no solo por eso, sino por el compromiso de querer hacer de esa vivencia una experiencia transformadora y una experiencia colectiva. Por otro lado, las activistas que vienen a participar en espacios institucionales tienen que hacer un esfuerzo extra, ¿no? Un trabajo extra para poder superar toda una historia política traumática de relación con las instituciones, ¿no? Como que ha sido una relación fundamentalmente de represión, de aislamiento, de persecución, de infantilización, de encierro, porque las violencias que vivimos ahora, por supuesto, siguen siendo violencias. Por supuesto, nos siguen agrediendo día a día en la calle, pero no solo en ese sentido. Seguimos viviendo violencias estructurales y violencias directas en espacios como, bueno, violencias en el contexto laboral, en el contexto administrativo, en el contexto médico, sobre todo las compañeras trans y las lesbianas, en el contexto bueno, habitacional, por supuesto, y violencias también de carácter sexual, de tipo correctivo, pero de otros tipos también. Sufrimos, bueno, nos siguen matando. Entonces, son unas violencias que vienen de lejos y que no dejan de actualizar un dolor, ¿no? Un dolor compartido del que las instituciones hoy en día, de una manera u otra, siguen formando parte. Entonces, es importante que todas recordemos, más allá de nuestra experiencia individual, y que cara al futuro nos demos cuenta que no va a haver ningún futuro sin justícia i sin reparació. Jo podria dir que el Bategant Resistències és l'experiència meva més propera al col·lectiu LGTBIQ que he tingut i que no he eixit, això sí que és veritat, que no he eixit la mateixa Aida que va entrar a un acte que va sortir i que any tras any veient aquesta programació, el que es genera i com evoluciona, pues sí que té una capacitat transformadora dins de tu. El nivel de participación
por parte no solo de las personas de Benicarló, sino también de otras personas de fuera, ¿no? Un poco pues, esa idea, ¿no? De que se nutre mutuamente. Yo creo que o sea, cada edición era más chulo en ese sentido, ¿no? Pues ver el clima de convivencia que se estava generant en torno a eso, no? El Bategan també, el Bategan Resistències també ha sigut un vincle amb les persones que a nivell organitzatiu hem anat plantejant. Clar, el fet de conèixer de primera mà no únicament allò que s'exposa, sinó també allò que està darrere de l'organitzatiu, pues la veritat és que ha sigut un aprenentatge dels més significatius, no? Sobretot durant aquests últims anys. Conversar amb elles, compartir els moments previs, posteriors, que és quan gestiones per un costat els nervis, gestiones després la satisfacció, no? I aquest punt d'haver aconseguit els objectius que ens anem establint, les activitats tal com van desenvolupant-se davant dels teus ulls, la veritat és que el grau de sinceritat en les amistats, el grau de connexió amb elles, la veritat és que és molt interessant i a nivell personal és un creixement molt important, perquè a més te fa conèixer aspectes personals que van a lo profundo, no? O sigui, aquestes experiències són capaces de tocar-te allò més profund de les persones o de la personalitat, perquè va el tema de la sexualitat, un aspecte bàsic en la identitat de les persones, i el fet de conèixer-lo, el fet de formar-te, el fet de veure les seues realitats, les dificultats, la lluita contínua, doncs és un referent per poder assumir totes les contradiccions del món en el que vivim. M'he trobat les engrunes del teu amor maldestre a la butxaca, com un capvespre vora el mar quan ha parat de ploure, un passadís buit, una sala d'espera plena, o el vol en cercles d'un voltor. Als tarongers del meu poble hi ha un botxí que aguaita, fumant, que siga el meu torn. I al fons, el record d'una nena jugant a que la sorra se li escola entre les mans. Em trobaràs al no-res, allá on acaba el so de les campanes que volen pels morts. Que yo no era una marimacho, ¿no? Entonces, esa parte de la discriminación yo no la viví. Sí que viví, por ejemplo, pues la violencia machista bueno, lo típico que un tío te ve ahí con tu novia enrollándote con ella y se cree que le estás dando el espectáculo para que se haga una paja o que quieres que se sume, ¿no? Porque no. Y claro, esa parte sí que me la comí, pero... Y además, siendo menor de edad, ¿no? Y muchas veces, pues, por parte de hombres mayores de edad, ¿no? Y claro, esto sí que es muy violento también. And the Oscar goes to... ¡Pedro! What about my mother? This is Spain's 18th nomination and the second for director Pedro Almodóvar, who was nominated in 1988 for his film Women on the Verge of a Nervous Breakdown. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Momentos felices que te embargo la boca. Creo que justamente, pues al final también relacionado con mi campo y con el audiovisual y demás, encaja muy bien, porque yo siempre he pensado eso, ¿no? Que al final el cine es un arma, ¿no?
pero un arma como que te explota dentro. Creo que hoy en día, ¿no? y en específico en el tema de LGTB, o sea, el arte, o sea, tiene que retratar, evidentemente, ¿no? O sea, tiene que crear historias, ¿no? Con las que podamos empatizar más allá de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y creo que se está haciendo, además, se está haciendo mucho, porque siento que de alguna manera, ¿no? Toda esa gente que sufrió tanto, ¿no? En sus adolescencias, que de repente no encajaba en esos moldes, ¿no? De el guay del insti, la guay del insti, ¿no? Al final se vieron obligados a buscarse la vida, ¿no? A sobrevivir, a aprender ¿y dónde? Pues con arte, ¿no? Con cultura, con música, ¿no? O sea, las cosas que nos salvaron la vida, ¿no? O sea, ¿qué es cultura, arte, música, ¿no? Libros. Y son las personas que hoy en día están haciendo pelis, están escribiendo guiones, están, ¿no? Entonces, y no hablo solo de gente del LGTB, al final hablo de cualquier persona que de alguna manera le pedía un poco más, ¿no? a la vida. Y por eso yo pues, pienso que al final, en mi caso en particular, no voy a decir que tenga que haber unas cuotas y en todas las series tenga que haber un personaje de... No, pero que se hablen las cosas claras y que se digan las cosas de verdad, ¿no? Si al final hay un personaje homosexual, que no se tape, ¿no? Como pasaba en La gata sobre el tejado de zinc, ¿no? Que es como una cosa que se puede llegar a intuir. No, es verdad, es homosexual. O sea, pues si este personaje es homosexual, si este personaje es lesbiana, ¿no? Y a lo mejor es lo menos importante de la trama, porque a lo mejor su problema es pues, que no quiere jugar a tenis o pues, que no quiere... Vete a saber, ¿no? Pero es importante que dejar de tapar las cosas, ¿no? Porque al final es como cuando yo lo dije en casa, ¿no? La primera vez, soy gay, no te pongas un cartel en la frente, ¿no? Es como, me lo puse. A lo mejor justo porque se me dijo que no lo hiciera, me lo puse y bien grande, ¿sabes? Y lo llevo aquí maricón, ¿no? O sea, y travestido y todo esto, porque es como, ¿por qué lo voy a tapar? Quiero decir, o sea, no lo puedo tapar, o sea, es malo taparlo. O sea, yo voy por la calle y veo una pareja que se da un beso y es bonito, tío, es una cosa que da luz a la vida y que da, ¿no? Entonces, ¿qué más me da que sea una pareja de chicos, de chicas, una pareja heterosexual? Al final es gente atreviéndose a sentir, atreviéndose a amar, ¿no? Entonces es como, necesitamos amor, tío, o sea, y pues la cultura y el arte tiene que mostrar ese amor en tema LGTB y en todos los temas, porque al final necesitamos amor entre nosotros, amor entre los países, amor hacia el planeta, necesitamos mucho amor, mucho cuidado y muchísima luz. Y creo que la labor del arte es hacerlo. Bueno, Bategán siempre se ha organizado a través de estos tres ejes, ¿no? Por un lado el eje educativo, por otro lado el eje social o de reivindicaciones, digamos, a pie de calle, y después el eje cultural. Sí que pensamos que la cultura tiene un papel fundamental, y que los lenguajes artísticos, ¿no? Lejos del escepticismo de las izquierdas clásicas, ¿no? Al final encuentra un espacio de lucha bastante pertinente, ¿no? en las luchas por las libertades sexuales y de género. Un espacio además como histórico y muy presente y muy importante, ¿no? También para el sostenimiento del movimiento. Porque al final, bueno, yo creo que son luchas que tienen mucho que ver con el cuerpo y con la relación de crear comunidad, también de una relación con tu corporalidad, con tu expresión de género, ¿no? Con tu manera de entender las relaciones, y a veces también, bueno, como con tu historia más profunda, yo creo, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? La expresión artística o la producción cultural ha sido muy importante, creo, repito, para el colectivo LGTBIQ, por la capacidad de crear comunidades latentes, es decir, donde puedes sentirte conectada, digamos, con experiencias que están viviendo otras personas, ¿no? Y que no necesariamente tienes que estar en el mismo espacio físico, pero sí sentirte conectada, ¿no? Con estos. Tradicionalmente ha sido muy importante para nosotras. Por otro lado, también los espacios de producción artístico, culturales, permiten crear otros espacios de visibilidad, ¿no? Como pensar otras maneras de crear ese espacio de lo que es visible y lo que no, de lo que tiene un estatuto de valor y lo que no a nivel social. Y por supuesto también la capacidad de contar historias, ¿no? Como
de crear referentes, ¿no? De crear, bueno, finalmente de intentar luchar contra muchas veces, bueno, el aislamiento, la soledad a la que este sistema heterocentrado nos desplaza. Y 3, bueno, precisamente por esa dimensión corporal y expresiva de la producción cultural, yo creo que conecta muchas veces con esa vivencia más íntima de las reivindicaciones de las personas que viven, ¿no? De manera disidente en este sistema heteropatriarcal y capitalista. Perquè la cultura és la societat. I no només m'interessa a nivell de continguts, que també està bé, veure quin contingut LGTBIQ hi ha en la cultura i en la societat, sinó també a nivell de producció. Ha sido sanador para mí encontrar la danza contemporánea en particular, porque me permite precisamente pues, pensar desde el cuerpo y, claro, para mí de entrada es muy sanadora la manera en la que entiendo yo la danza, porque de la manera en la que yo trabajo, bueno, como que pone el foco de atención directamente en el cuerpo, ¿no? Que en esta sociedad patriarcal y capitalista y explotadora en la que vivimos, pues el último lugar al que prestar atención y escuchar és ese, no? Sobre el bategant i l'evolució, un altre dels components bàsics era la part de la formació i de la relació amb el món educatiu. Al llarg d'aquestes experiències des del 2017 sempre hem tingut una formació prèvia que a més ha sigut com el punt de partida de totes les programacions. Este vincle amb el món educatiu el veiem bàsic perquè és la ferramenta essencial per construir persones i vincular aquesta educació i aquesta formació amb el món del sistema educatiu, amb els professors i professores, doncs és l'eina bàsica per poder arribar a una altra manera d'educar-nos, de relacionar-nos. Des del laboratori en el que se pense les propostes educatives quan dissenyem el bategant cada any, també intentem incorporar professionals nous i noves en els que aproximen o presenten camps pedagògics diferenciats. Hem treballat en secundària i hem treballat en primària, hem orientat una formació més orientada o més plantejada per a treballar en persones entre 12 i 16 anys i altres en la infància. Hem intentat anar completant un contingut als diferents anys per no repetir. Són importants aquest tipus de propostes perquè en Bategant també s'han fet formacions a professorat i penso que en els pobles passa molt per la pròpia dinàmica del poble, o sigui, per la pròpia dinàmica del poble no deixa de reproduir que la gent no es senti emparada pel seu poble i marxa. Llavors tota la gent que són aquestes dissidències que podrien fer comunitat dins del seu poble i articulant-se amb el poble acabin marxant. Llavors hi ha gent que té obligatorietat de quedar-se com són els menors fins que tens una edat. Llavors, perquè visquin amb una vida més sana i saludable, 2, perquè no tinguin ganes de marxar, estaria bé que se seguís aquest projecte de sensibilització. I a les escoles, per exemple, amb els professors, que hi hagi un diàleg, que no hi ha moltes situacions de bullying i jo les he viscut en el meu poble. He viscut moltes situacions molt difícils que els professors no se'n feien responsables del que estava passant. Amb mi, amb una amiga, amb la família d'aquesta amiga, bullying i més bullying. Y es preocupante, es muy preocupante. Para empezar, creo que es interesante, o sea, es verdad que existe la figura del educador y la figura de la educadora y eso implica tener un rol, pero creo que en este sentido para mí es más interesante hablar de comunidades educadoras, porque al final, o sea, es verdad que la profesionalización de unos saberes que tienen que ver con compartir conocimiento y acompañar a las personas a adquirirlo, y no solo hablo de conocimiento científico, sino de conocimiento emocional, de conocimiento práctico sobre la realidad de tu vida, o sea, esa figura la desempeña el educador o la educadora, ¿no?
Pero más allá de eso, creo que un buen acompañamiento siempre tiene que estar respaldado por todas las personas que forman parte de esa comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las personas educadoras deben también acompañar, o sea, enseñar a la comunidad a acompañar o acompañarse con la comunidad para que la experiencia de las personas trans en entornos educativos, y en concreto en los entornos educativos formales, no siga siendo una experiencia de temor, no siga siendo una experiencia oscura en lo que tiene que ver con perspectivas de vida. Yo creo que se ha hecho, y creo que hay también las personas trans que, bueno, pues luego de alguna manera hemos vuelto a esos lugares hostiles, a un poco a tender la mano o a intentar hacer las cosas de otra manera. Lo vemos, ¿no? Yo creo que hay mucha producción que podría marcarse, digamos, dentro de la frase, o sea, mucha producción literaria, mucha producción en lo que tiene que ver con formación a personas trans y a jóvenes trans y adolescentes trans, o a criaturas que viven y experimentan la diversidad de género. Creo que hay como un eslogan ahí o una frase, ¿no? que podría ser algo así como todo va a ir mejor o todo pasará, ¿no? Yo creo que poco a poco, desde ese acompañamiento educativo, la idea es no tendría que ser todo pasará, sino lo que estás viviendo ahora es importante y tienes derecho a vivirlo lo mejor posible. Entonces, bueno, creo que ahí las personas trans adultas, seamos educadoras o no, siempre podemos tender una mano, o sea, podemos en un entorno educativo o en un entorno como la escuela y en general todo el profesorado LGTBI, siempre puede ser un referente, ¿no? Pero desde luego lo que es súper interesante es que pueda convertirse en cómplice, o sea, que no solo sea una persona a la que puedas mirar e imaginar que tu vida en algún momento va a cambiar si es que en ese momento no estás pudiendo ser feliz y no estás pudiendo ser la persona que quieres ser. No solo que va a cambiar, sino que tenemos la responsabilidad de acompañar a estas personas y darles seguridad. No darles seguridad en un término paternalista, sino darles la seguridad de que cuentan con alguien. Y creo que eso, bueno, pues es una tarea que poco a poco vamos consiguiendo, pero bueno, desde luego pues se sigue viviendo mucha, incluso dentro de los propios centros escolares, el profesorado, es decir, personas adultas, sufren violencia por parte de la institución y por parte de otros compañeros de trabajo, y eso sigue siendo así y es bastante triste, ¿no? Entonces creo que para mí en ese sentido hay dos cuestiones. Una, pues eso, generar una comunidad que te pueda acompañar y sobre todo generar complicidad para bueno, imaginar todo aquello que necesites imaginar para poder verte viviendo la vida que quieres vivir, ¿no? Y desde luego, pues sí, eso requiere mucho compromiso también de revisión de aquellas personas que no han tenido que exponerse nunca a este tipo de violencias porque no las han sufrido, pero que sin embargo pues seguro que tienen la empatía suficiente como para hacer ese ejercicio de ponerse en el lugar de quien sí las ha sufrido o quien sí las está sufriendo y posicionarse, ¿no? Posicionarse de su lado. No te hace falta ser trans para estar del lado de las personas trans, seas profesor o no, ¿sabes? Entonces creo que eso también es importante, ¿no? Que como educadores, las personas trans pues tenemos unas vivencias que podemos aportar, pero desde luego no puede ser que la responsabilidad de que las personas trans seamos felices solo recaiga en las personas trans. Es un poco difícil, ¿no? Entonces sí que sería guay, ¿no? Que esa complicidad se generara también con otros compañeros y compañeras que no hayan tenido que ser trans para poder decir estoy contigo y estoy para ti. Sempre se parla de que l'educació ha de
se veu com la ferramenta que s'utilitza per a tot, no? Com a solució. Però jo més com una solució ho veig com una oportunitat de formar-se al col·lectiu professional, perquè moltes vegades ens trobem davant de situacions, som les persones que detectem en seguida qualsevol tipus de situació que pot requerir d'una ajuda, d'una empatia, d'una manera d'actuar, i a vegades, moltes voltes, ens falten les eines suficients per a poder ajudar o de quina manera acompanyar en tots els processos i a totes les persones. L'any 2019, al juny de 2019, vaig participar com a docent en el curs organitzat des del CEFIRE i en l'associació Nòmades. Ens va obrir els ulls a coses que fins ara no ens havíem plantejat, com és el gènere, la creació del gènere, totes aquestes coses que abans per a la nostra educació mai ens havien plantejat ni ens havien dit. I penso que se tracta de fer aquesta sèrie d'accions que ens ajuden a que a poc poguéssim formar-nos, visibilitzar i sobretot normalitzar. Jo crec que el més no és normalitzar, però què és lo normal? El que ens han ensenyat és lo normal? No. Lo normal està per veure, no? Jo tinc fills menuts i l'altre dia miràvem una pel·lícula en la qual van ficar a la presó i inclús hagueren pogut matar una persona pel seu fet de ser gai. I el meu fill no ho entenia, diu, però com pot ser, mamà, si per això? Vols dir que n'hi ha que... I això passava abans. I penso que la visió que tenen els nostres fills, les nostres filles, de normalització i de viure-ho tot des de la proximitat en el dia a dia és el canvi que se té que produir. Jo penso que s'ha de seguir treballant en la formació en el món educatiu i no esperar que moltes vegades se fan actuacions a nivell d'adolescència als instituts, sinó que penso que des de les primeres edats n'hi ha que fer aquesta formació tant als docents com a l'alumnat, per a poder-los acompanyar. Sí que és veritat que cada any se fa el manifest, l'acte institucional que diem per tots els membres de la corporació per a reivindicar les situacions de desigualtat que ens trobem en l'assetjament de les persones LGTBI, que estan continuant patint en les aules, la discriminació en el treball, l'exclusió dels serveis públics en alguns sentits, però aquesta lluita col·lectiva per la igualtat i la llibertat de tota la ciutadania en l'espai en el que se viu i en el dia a dia, que per això se fan aquestes jornades, és en el municipi, és l'àmbit més proper que tenim. I jo sempre dic que està molt bé fer l'acte institucional, totes aquestes accions que s'han realitzat i se continuaran realitzant ens dona el que està ahí, el que està present este col·lectiu i aquesta necessitat de normalitzar la diversitat i que sí, que molt bé tot això, però és en el dia a dia, en les accions i en el dia a dia quan tu veus les accions de lesbofòbia i de tot això és quan realment t'has de fer present i està el canvi, les petites coses invisibles del dia a dia. Jo crec que el Bategant Resistències, la primera edició, per exemple, la podríem definir com una acció concreta, una acció positiva, que es fa per mostrar la diversitat de sexe i gènere, però jo crec que les administracions públiques tenen la necessitat i tenen l'obligació d'anar molt més enllà de fer una simple programació. Jo crec que, igual que en la perspectiva de gènere, tenen que fer-ho transversal a totes les seues polítiques municipals i incloure aquesta mirada en el plantejament, en l'execució i en l'avaluació o seguiment de qualsevol de les accions que es facin, de projectes o iniciatives. I això és la clau. Perquè si tu només et quedes en dos dates concretes, només te quedaràs en dos dates concretes i la realitat de les persones és tot l'any. Estamos hablando de algo que tiene que ver con derechos. Entonces no puede ser algo que esté sujeto a la afinidad o no del partido que está en el gobierno en ese momento, ¿no? Entonces para mí es importante que las cuestiones que tienen que ver con los derechos de las personas trans en particular, pero de las personas
en este caso LGTBIQ, sean cuestiones que estén integradas de manera estructural en la administración y en la institución, independientemente del momento político en el que estemos, independientemente del ciclo político electoral, del partido que gobierne. Todo eso no puede ser. O sea, lo que no puede ser es que nosotras acabemos siendo una baza electoral, ¿no? Bueno, creo que estamos todas de acuerdo en que la sexualidad no es solamente con quién te vas a la cama. Implica toda una economía de afectos y toda una economía material que es de base disidente, ¿no? Y que por eso ha sido históricamente castigada. Y bueno, los lenguajes institucionales buscan segmentar por identidades el tejido social. El proyecto de Bategan al final quiere recoger ese otro registro, ¿no? Que se parece más a la vida, ¿no? Al día a día. La vida es siempre multifactorial. Y ya contiene esos vínculos inesperados, de hecho. Entonces, bueno, quiero hacer un ejercicio más cercano a la reivindicación de una vida fuera de una norma que se vertebra con muchas otras normas, ¿no? que tiene intersecciones muy integradas, muy básicas, y que crea esa normatividad que rechazamos, ¿no? Pero no como identidades, ¿no? O no únicamente como identidades, sino como cuerpos en resistencia al final. Pues desde una dimensión, no sé, material, ¿no? Y corporal, no podemos realmente decir que seamos solo una letra de unas siglas, ¿no? O sea, no solo somos lesbianas o bolleras, no solo somos gays o maricas, no solo somos personas trans, no solo somos bisexuales, no solo somos identidades queers o sexodisidentes, ¿no? Como no solo tenemos una experiencia de sexualidad disidente, además teniendo en cuenta que la sexualidad atraviesa profundamente campos de la existencia que además como que no solo afectan a la sexualidad no solo afecta a la sexualidad, digamos, ¿no? Tenemos otras realidades que interseccionan. La clase, ¿no? El género, la raza, la procedencia, la espiritualidad, también la corporalidad, la funcionalidad. Pero al final se trata, yo creo, ¿no? De ir más allá y verlo no tanto como categorías, ¿no? Sino empezar a verlo como algo que ya estamos viviendo, ¿no? Como unos vínculos que ya están ahí, una realidad corporal que ya estamos viviendo, ya sucede, ya tenemos una vida colectiva, ya tenemos una vida conectada, de hecho, ¿no? No nos hace falta ninguna red social, o sea, ya tenemos una vida colectiva a la que estamos conectadas precisamente por estar conviviendo o habitando esos márgenes de la heteronorma. Ya existen barrios y zonas a los que no podemos acceder, ¿no? O sea, ya existen supermercados que que venden unos alimentos que nunca vamos a poder pagar. O bueno, difícilmente vamos a poder pagar. Ya tenemos cargos y empleos y zonas y espacios de poder que ya sabemos que no vamos a poder habitar, ¿no? Como al final son espacios físicos, literales, ¿no? O sea, un barrio literalmente estás ahí, tus vecinas son tus vecinas y no son otras, por una razón también. Y bueno, por supuesto, también hay espacios que todavía guardamos en nuestra memoria, que son espacios que tienen que ver más, que son esos campos de concentración que efectivamente tuvimos que habitar, que son esos hospitales, son esas cárceles, esos centros de internamiento, donde históricamente nos hemos encontrado también pues toda la gente que nos juntamos en el Bategan, ¿no? Pues todas las malas mujeres, las lesbianas, las disidentes, las personas LGTB, los travestidos, las trabajadoras sexuales, las personas de los márgenes, ¿no? Jo crec que la interseccionalitat travessa
i no pots dir, no, és que jo sóc dona ja, no, perquè tu seràs dona, seràs de l'àmbit rural, seràs d'una classe social, seràs d'una orientació sexual o el que tu vulguis dir-li, o de la nacionalitat que tu vulguis, o la procedència, i això te travessa i no pots mirar-ho com a departaments estancs. Tot està interseccionalitat i tot té que veure una cosa en l'altra. Considere que les reivindicacions LGTBIQ també són reivindicacions que engloben a tota la societat, perquè una cosa que sempre diguem, però que pareix que sempre tenim que recordar-ho, és que la lluita per la llibertat sexual no és la lluita per la nostra llibertat sexual, és una llibertat sexual per a totes. Llavors, quan la gent diu i la nostra sexualitat, sí, és que està ahí englobada. O sigui, jo lluito per la llibertat sexual de totes. Ahí sí que entraria, sigues hetero, sigues lesbiana, gay, bla, bla, bla. La lluita per la dissidència sexual no és una sexualitat diferent. Bueno, sí que reivindiquem una sexualitat diferent perquè lluitem contra una heteronormativitat, però que la lluita contra la heteronormativitat també engloba els propis heteros. Jo considero que la llibertat augmenta amb la llibertat de les persones i la teva enunciació a l'hora de reivindicar-ho serà potser des d'un plànol distint, però també pots involucrar-te, no? O sigui, jo crec que vull la visibilitat lèsbica. Jo com a gay o com a mare que estic des d'un altre punt, no? Perquè no és una lluita que siga la meva, però amplia la meva llibertat quan se visibilitza més a les lesbianes, a les trans. Quan es tracta amb dignitat a les persones trans, també m'afecta a mi d'una manera positiva perquè les meves companyes trans o els meus amics trans poden estar en mi, en públic, en societat, d'una manera més fàcil. O sigui, tots guanyem i totes guanyem. Lo que porta el Bategant a Benicarló és cultura popular d'aquells col·lectius més populars o més resistents que hi ha. Y es un luxe. Bueno, si miramos al futuro, la verdad es que el escenario es bastante desolador, ¿no? No solo por el avance de la ultraderecha, ¿no? Sino también por unas políticas muy rígidas, de ese feminismo del gobierno, o sea, del feminismo de los que gobiernan. Con estas políticas regulatorias, infantilizantes de las mujeres, de las malas mujeres, y bueno, sobre todo de fortalecer las fronteras europeas, no nos olvidemos. Como que se están despertando un montón de fantasmas. Y bueno, la propuesta, yo creo, es fortalecer nuestras comunidades. Al final, más allá de las siglas, ¿no? Nuestras comunidades de nuestra red real, ¿no? O sea, y sobre todo abrir también nuestra percepción material y corporal para sentir esa comunidad que está más allá de lo identitario, ¿no? Más acá de lo identitario. Y reconocernos, ¿no? En esos espacios que constituimos a partir de la precariedad a la que nos empuja, ¿no? Y sentirnos juntas ahí, sentirlo de verdad. Confiar también. Es verdad que nutrir nuestras comunidades igual se dice rápido, ¿no? Y no son cosas que se hacen en un día, ni por supuesto van a ser, ¿cómo decir? No va a ser tan satisfactorio como cuando haces acciones que tienen un principio y un final y que de alguna manera puedes medir su impacto, ¿no? Tal vez estamos hablando de un impacto que digamos que venimos de lejos, ¿no? Como decían los zapatistas. Entonces, en ese sentido, como dilatar, ¿no? la temporalidad de nuestras acciones y dilatar también la experiencia de nuestra comunidad es una de las cosas fundamentales de Bategant. En ese sentido, hacernos fuertes en una realidad común que siempre es mutable, ¿no? y que es difusa muchas veces y que está llena de matices,
pero que sobre todo es compartida por mucha más gente de la que parece. Considero que és important en totes les lluites, no només en esta, fer com un recorregut històric, però també per aprendre, no, de pues, lo típic que se diu quan tu estudies història, de com aprendre del passat per a entendre el present, construir el futur. No? És algo que està molt trillat, però que és de veres. Però a mi el que més m'interessa ara és com fer, ara que se fem un poc major, com fem aquesta transmissió de coses que hem passat, no? Que algunes vegades hem parlat això en assemblees, no? De per què ara xavals i xavales més joves estan barallant-se en temes que nosaltres ja hem estat fins així, de discutir i de crear textos, de produir experiències que... No? Llavors, pues a mi el que més m'interessa és això, no? Com tenim nosaltres que transmetre aquestes conclusions que vam treure, que sí que és de veres que no des d'una postura... Com jo ja tinc experiència, jo te vaig a dir el que és correcte, no? Però sí que és de veres que a mi me pareix que no n'hi ha com una transmissió generacional, no? I això fa que la història sigui un poc cíclica, no? Ara s'està parlant de... Ara el que més està en el tema damunt la taula és el tema trans i és coses que fa 10 anys estava com un poc més superat i ara és com tornar enrere, no? I em pareix molt trist. I sobretot a mi m'agrada fer com... Bueno, la meva xerrada era com un nivell molt històric, però com aquesta història introduirla y asimilarla en lo que está fent ara, ¿no? A mí me parece muy importante que a nivel local haya políticas que fomenten, que se hable, ¿no? De la diversidad de la existencia humana en general y de que hay más formas de existir, eso, que se relacionan con tu intimidad, pero que son políticas en el momento en el que estamos viviendo en sociedad, vamos, y en el momento en el que estamos viviendo en sociedad y que hay algunas formas de vivir que sin hacer daño a nadie, ¿no? Son castigadas y otras que son encumbradas, ¿no? Porque vamos, es que la sociedad en sí misma es una apología de la heterosexualidad, ¿no? Que a veces parece que esto del orgullo es como bueno, porque no hay día del orgullo hetero, ¿no? Y que no hace falta que hagáis todo como tanta parafernalia, ¿no? Pero bueno, mira, pues es un acto de visibilización porque han sido realidades muy invisibilizadas y bueno, pues está muy bien, ¿no? Que ojalá en mi instituto no hubiera tenido que llegar una persona casualmente como a que yo pudiera darme cuenta de que podía existir tal y como me sentía y que no tenía como que estar sintiendo que había algo raro o que no encajaba dentro de mí, ¿no? No tenemos que dejar de hacer el trabajo de decirle a las instituciones que hagan lo que tienen que hacer. No le quito poder a eso, me parece que está bien, que es un trabajo que está bien, pero no podemos quedarnos allí tampoco. Ya sabemos que la lucha está en otra parte, que a veces esa otra parte está muy influenciada por este trabajo más institucional, más de espacios de creación de pequeñas cositas, ¿no? Tal vez a veces son simbólicas, pero puede de verdad crear una transformación bastante potente en las personas y al menos esta es mi experiencia, entonces por eso estoy aquí. Pero desde luego tampoco dejo de ser consciente de cuáles son los límites, ¿no? Y son unos límites bastante claros. Entonces, bueno, hay que seguir, claramente hay que seguir, sin olvidar, sin segmentar realidades, sin eliminar voces disidentes,
Y también sin olvidar, ¿no?, que estas jornadas quieren ser un espacio transitorio de activación de resistencia, ¿no? Pero de unas resistencias que están en otra parte. Creo que gracias a Bategan yo he aprendido un montón. Como digo, he conocido a gente súper interesante y sobre todo se me ha hecho más fácil, tío, a atreverme a hacer las cosas. Y entonces, pues, felicidades Bategan por tu 5 aniversario también. Apunta la mala vida, polvoris amb d'amor, cull més somriures madurs a ramel i fes cavallons per tots els racons del meu cos. I fes cavallons per tots els racons del meu cos.